La primera vez que fui a India fue en 2017 y me acuerdo que viajé de Argentina y llegué a las 5 de la mañana o 4 de la mañana al aeropuerto de Nueva Delhi. Iba a arrancar un viaje de un año. Como mochilero fue un viaje que estuve deseando toda mi vida, la verdad, la posibilidad de viajar sin final. Y arrancaba en India. Yo ya había tenido la oportunidad de recorrer varios países y como estaba arrancando un viaje de un año, obviamente estaba con un presupuesto bastante limitado para viajar durante todo ese año. Y me acuerdo que el hotel donde me iba a quedar, que era un hostel bastante simple, me dijo que me tome un taxi una vez que llegaba a la estación de Old Delhi, digamos. Yo me tomaba un subte, un metro, digamos, que salía desde el aeropuerto, que me dejaba en una estación en el centro y de ahí podía tomar un taxi hasta mi hotel. Como yo en ese momento era muy orgulloso y creía que podía con todo, le dije, no, bueno, camino. Eran como 15, 20 cuadras y me dan ganas de caminar. Y me acuerdo que tomé el metro, creí que estaba en Europa porque el metro parece de Londres, y cuando salí ahí en Old Delhi, ahí sí me di cuenta que estaba en India, con muchísima gente que me vino a hablar, era todavía de noche, yo no entendía mucho, estaba viendo con el mapa cómo tenía que llegar al hotel, venía casi de 2 días de viaje, así que fue como toda una aventura y de las aventuras nos nutrimos, ¿no? Y me acuerdo que no me querían dejar entrar al barrio donde estaba mi hotel, porque me decían que había algunas manifestaciones y que no era seguro para los turistas y demás, un cuento así, que yo en la primera vez que me lo dijeron no me lo creí mucho, entonces fui a averiguar con otras personas y me decían lo mismo, y incluso fui a tomarme un taxi ahora sí, y me dijeron que no podía ir hasta ese barrio por este motivo. Y a mí me parecía muy extraño. Entonces ahí nos fuimos a una agencia de turismo y me acuerdo que en la agencia de turismo nos decían toda esta misma historia, nos dijeron que teníamos que reservar un hotel en el barrio de Nueva Delhi, que era un barrio que no había problemas. Y los hoteles en ese barrio, en ese momento yo no tenía presupuesto para pagar $150 la noche y me querían ofrecer eso únicamente. Entonces, obviamente yo les dije, mira, yo la verdad que no puedo abonar este hotel, así que necesitaría una alternativa. Y me acuerdo que estábamos tan tomados que nos quisieron enviar a otra ciudad. Me dijeron, bueno, quizás tienen que irse unos días a otra ciudad y después regresar aquí. Y nos empezaron a buscar. Yo estaba con un conocido que viajó conmigo en el avión, pero no lo conocía previamente, y que estaba quedándose en un hotel muy cercano al mío. Y entonces nos empiezan a buscar pasajes de tren. Y en los pasajes de tren yo ya sabía cuánto costaban y cómo viajar porque ya había comprado un pasaje para ir a hacer un Vipassana, que es un retiro de silencio de 11 días, que lo hice casi prácticamente al llegar a India. Y me decían que el mismo pasaje que yo había comprado por, no sé, $7 valía, como te dijera, 60, $70. Y a mí como que no me hacía mucho sentido, entonces, ¿pero por qué vale esto si yo lo compré? Y me acuerdo que mostraron una foto y me dijeron, no, porque tú vas a viajar de este modo. Y me mostraron un vagón de tren todo colapsado de gente que no se veía el vagón de tren, solamente la gente colgada. Y ahí yo ya, obviamente sin entender nada de lo que estaba sucediendo, sin explicarme por qué estaba pasándome eso. Y ahí los voy a dejar con la historia para que nos pregunten cómo sigue. Y ahora les voy a contar un poquito del viaje que viene a la India. Pero bueno, después de este comienzo en India, lo que debo decirles es que después de viajar por ahí más de 3 meses y medio en esa primera vez que fui, fue el único país del cual me fui que dije y tenía la certeza de que iba a regresar. Es uno de los países que más me transformó, que más me marcó en mi vida, que siento que más me hizo crecer como persona, en cuanto a la empatía, en cuanto a la tolerancia, en cuanto al conocimiento propio de lo que soy, de lo que me gusta, de mis miedos. Eh, y por eso decidimos realizar viajes allí, porque realmente sentimos que se pueden transformar muchas vidas solamente por pisar esta tierra. Sí, presiento y mi forma de verlo que es una tierra que a uno lo convoca, ¿no? Que uno tiene que sentir el llamado a la India y que recién es un lugar para ir cuando uno recibe ese llamado, ¿sí? Si recibiste ese llamado, si sentís que hay algo que te está generando curiosidad de ir, te invito a que nos acompañes con Patagoniarte, que vamos a ir en diciembre en esta ocasión del 2025, a un viaje muy especial, muy único,
Vamos a encontrarnos todos en Nueva Delhi y de ahí nos vamos a ir al día siguiente a Rishikesh, que es una de las ciudades más sagradas para el hinduismo. Es donde prácticamente comienza el río Ganges o las partes habitables del río Ganges, que el río Ganges representa la diosa de la tierra, la feminidad, y está representado en la tierra por este río. eh, y es donde está la mayor cantidad de escuelas de yoga, lo que se llaman los ashrams, y es la cuna del yoga. Ahí vamos a estar parando en un ashram que yo admiro y le tengo muchísimo amor, en donde vamos a estar haciendo prácticas diarias y haciendo una vida de justamente de monje yogi, ¿sí? Por así decirlo, despertándonos a las 6 de la mañana más o menos, con prácticas durante todo el día hasta la cena y prácticas de todo tipo, de respiración, de filosofía del yoga, de limpieza de los canales, de asanas, de postura de yoga también, de meditación, ¿sí? Y después de esos 3 días intensivos, que ya va a ser como un micro viaje de por sí, vamos a comenzar la parte más de turismo, que sí vamos a mechar con algunos círculos, con algunas clases también, pero también va a estar muy dedicado a conocer este magnánimo país que vamos a estar visitando. Entonces ahí vamos a estar 2 días en Rishikesh, que vamos a recorrer los templos más importantes, vamos a ir a visitar, vamos a ir a una ceremonia de arti, ¿sí? Que son diversos cantos y mantras que se invocan a los diferentes dioses que representan distintas energías según el hinduismo. Después de esos 2 días en Rishikesh, que es una ciudad súper interesante, súper linda, vamos a volver a Nueva Delhi para hacer algunos tours en Delhi. En todos estos casos vamos a tener la posibilidad de tener un guía en español que va a estar con nosotros y además va a estar la guía de May, que va a ser una hermosa compañera de viaje, y el equipo local, que son nuestros operadores locales con los cuales trabajamos cada año. Va a ser la sexta edición de este viaje. Eh, Después del tour por Delhi, donde hay un montón de monumentos, muchos dedicados al imperio, que vienen del imperio mogol, vamos a ir a Agra para ir al Taj Mahal. Vamos a estar visitando primero el fuerte también, que es un fuerte espectacular, rojo, imponente, y al día siguiente del amanecer vamos a ir a ver uno de los monumentos más importantes de la Tierra. Es una de las 7 maravillas creadas por el hombre y realmente es muy impactante. Yo creía que tenía mucho marketing, pero la primera vez que lo vi realmente me impactó muchísimo la pureza de esa edificación, como que es realmente increíble que eso lo haya hecho el ser humano y que sea simplemente una tumba para una mujer. Así fue construida. Después de ello vamos a ir a Jaipur, que es la ciudad rosa, es una ciudad muy bonita, que tiene un montón de templos de los distintos elementos, que tiene uno de los fuertes más importantes, el fuerte de Ámbar, más imponentes de India. Va a ser hermoso y vamos a estar en un hotel muy, muy, muy espectacular. Y después de eso vamos a ir a Agra para tomarnos un tren nocturno hacia la ciudad de Varanasi. En Varanasi vamos a estar 3 días y vamos a estar recorriendo quizás la parte más profunda, la parte más fuerte del viaje, por eso estaba concentrada en el final del retiro. Varanasi también es atravesada por el río Ganges y es el lugar quizás más sagrado por donde circula el río Ganges, porque es donde la cultura, los hinduistas van a cremar a sus muertos o van a tirar simplemente las cenizas allí para que el alma pueda reencarnar. El hinduismo cree en la reencarnación del alma y creen justamente que si lo hacen en ese lugar sagrado, el alma va a reencarnar de una forma sana y con mucha mayor facilidad. Así que vamos a estar visitando distintos lugares dentro de Varanasi y dentro de ellos también los crematorios. Los crematorios son una de las cosas más fuertes, impactantes en la que me tocó estar en mi vida y nunca experimenté la unión entre la vida y la muerte de una forma tan clara como lo experimenté en esa ciudad. Así que después de esa experiencia que va a ser totalmente transformadora, vamos a tener la posibilidad de volar nuevamente a Nueva Delhi para despedirnos allí en la capital y que todos puedan tomar sus vuelos de regreso a su país. El viaje consta de 17 días, 16 noches. Es un viaje asombroso, muy maravilloso y muy único. Te invito a que si estás dudando en participar de este destino, no lo dudes más, escribinos y sumate, ya sea con nosotros o con cualquier otro operador que esté yendo a estos destinos.
les aseguro que India va a transformar sus vidas. Les mando un gran, gran abrazo y los esperamos con mucho amor.